Entonces, veíamos que con base en este problema que está aquí, nosotros podemos hacer la siguiente, establecer la siguiente eh, conjetura. Un cerebro y una computadora son construidos bajo principios diferentes ligados a sus necesidades. Entonces, las necesidades de una persona o de un cerebro, pues están ligadas a las cuestiones que tienen que ver con el vivir diario y no tanto con aquello que tiene que ver con el razonamiento, como son este tipo de operaciones. Y veíamos que las operaciones que requieren razonamiento son resueltas por el ser humano a través de precisamente de las capacidades creativas e imaginativas que él tiene. Y cuando el ser humano llega a descubrir un procedimiento, en este caso es el procedimiento de la extracción de una raíz cuadrada, que es la función SQRT, entonces ya simplemente el ser humano, debajo de esto SQRT hay todo un programa establecido en C o en algún lenguaje que me permite extraer la raíz cuadrada de cualquier número entero positivo. ¿Por qué? Porque llegamos a entender cómo lo hacemos. En el caso, sin embargo, del reconocimiento de una cara, como no entendemos cómo llegamos a a resolver este problema de reconocimiento, entonces no existe una función que se diga, que se llame reconozca cara. Lo que yo voy a hacer es un programa que tiene un cierto número de líneas, que puede ser corto o largo dependiendo de la idea que yo tenga de cómo se resuelve el problema, y que me va a permitir a mí resolverlo con menor o mayor precisión. De hecho, si nosotros, los que estamos aquí, hiciéramos 10 programas distintos, ahorita estamos 10 personas, hiciéramos 10 programas, estoy seguro que nuestros programas serían distintos. Bueno, ahora, lo mismo podemos decir aquí. Si yo les pregunto cuántos objetos hay aquí arriba y cuántos objetos hay abajo, ¿quién me responde? ¿Cuántos hay arriba y cuántos hay abajo? ¿Alguien? 9 y 10. ¿Seguro? Arriba hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y abajo? 13. Son 13. 13, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo los contamos? ¿Cómo determinamos que ahí hay 9 y 13? Tomando en cuenta que yo puedo agarrar los mismos 9 y 13 objetos, los puedo agarrar y tirarlos al azar y tomar una fotografía de aquí o de aquí. Eso lo puedo hacer. Y entonces al tomar una fotografía, ¿qué es lo que voy a tener? Diferentes configuraciones donde aparecen estos objetos, ¿vale? Entonces, ¿cómo los contamos? ¿Cómo se imaginan ustedes que hicimos para determinar el número de objetos que hay aquí? ¿Alguien tiene una idea? Si se quedan callados es porque no tienen una idea precisa de cómo lo hicimos. Alguien pudiera decir, bueno, pues por las formas que tienen los objetos. Aquí yo pudiera decir que todos los objetos tienen la misma forma y que usando la forma yo los puedo contar. Pero aquí no. Aquí yo veo que hay dos tipos de objetos, y si yo dije cuántos objetos hay aquí, ustedes me van a decir que hay 13 objetos. Pero si yo les digo cuántos objetos con una ranura hay, me van a decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y cuántos objetos sin ranura? Pues hay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sigue quedando abierta la pregunta, ¿cómo hicimos para contarlos?
Bueno, pues esas son preguntas que nos vamos a ir respondiendo a lo largo del curso. Otra pregunta. Esta imagen que está aquí, fíjense, esta imagen que está aquí, ¿cómo obtuve? Voy a copiar la misma pregunta. ¿Cómo la segmenté? Esto es, ¿cómo separé el tigre del fondo? Esa es otra pregunta que no es fácil de contestar. ¿Cómo hizo el ser humano, el sistema visual humano para trazar esto? Ustedes ven aquí, esta frontera con una cierta precisión, ¿verdad? Que me permite separar al gato del fondo. Una segunda, pues, alguien me podría decir, ¿cómo lo hice? De igual manera, identificando la forma del tigre. Identificando la forma del tigre, muy bien. ¿Cómo lo haría yo manualmente? Tomo un lápiz blanco, ¿verdad? Y voy siguiendo, ¿qué? Lo que tú dijiste, voy siguiendo la forma del tigre. El problema es que al ir siguiendo la forma del tigre, yo necesito ir distinguiendo localmente, fíjate, ahí llevo el puntero, necesito ir distinguiendo dentro de un círculo, lo voy a poner ahí, Si yo pongo un círculo, voy a abrir una ventana circular de un cierto tamaño, digamos esta, con nada adentro, visualización, y lo voy a poner a amarillo para fines de dibujo, y me voy a situar en un punto. Ahí está. En el punto que está en el centro, este punto que está aquí, yo voy moviendo este círculo y tengo que distinguir entre lo que está arriba y abajo, ¿vale? Diciendo que, por ejemplo, hacia abajo o hacia la derecha, siempre está la forma local del tigre y hacia afuera está el fondo. Entonces, noten ustedes que si van moviendo este círculo, el humano es muy hábil para poder trazar este trazo blanco que le permite aislar al tigre del qué, del fondo. Pregunta. Hay uno, o lo voy a hacer de otra. Se dispone de un algoritmo para esto. Esa es una pregunta, ¿no? Una pregunta interesante. Acuérdense que si yo lo quiero hacer mediante una computadora, la única manera de hacerlo es a través de un algoritmo. Entonces mi pregunta es, ¿se dispone de un algoritmo para poderlo hacer? Bueno, esa es otra de las preguntas que nos vamos a contestar a lo largo del curso. Fíjense ya cuántas preguntas llevamos. Queremos reconocer caras, queremos contar cosas, queremos detectar la presencia de un cierto objeto, como es el gato. Otro problema. En Internet, el 73% de la información que existe en Internet, que hay en Internet, son imágenes y videos. Todo lo demás que hay en Internet, más todo lo demás, los documentos, 27%. ¿Por qué será que el 73% de lo que hay en Internet, en el ciberespacio, son imágenes y video? Pregunta.
Porque contienen más información. Porque las imágenes y los videos son muy densos. Una imagen a color contiene mucha información, imagínense una película. Entonces, eso es la razón. Si yo hago un sistema que yo le diga, imágenes que tienen ranas, ¡pum! Mi sistema me debería de responder con algo así, ¿vale? Puedo ser yo más específico, el query puede ser más específico. Muéstrame las imágenes que tienen 3 ranas y me debería de mostrar esta que está aquí, ¿vale? Ese es otro problema que se llama recuperación de imágenes en bases de datos heterogéneas. Uno de los grandes problemas que se tienen en el ciberespacio, en Internet, es que la información no está organizada, ¿vale? Y al estar no organizada, necesito métodos de indexado rápido que me permitan recuperar precisamente la información. Si no, tendría que yo recorrer toda la información en todas las bases de datos y eso sería tardadísimo. El reconocimiento de objetos es, por tanto, un problema muy importante en visión artificial. Y en general este problema no ha sido resuelto en su totalidad. En su totalidad. Los robots actuales, como ya lo dijimos, ven y escuchan mejor que uno, pero no entienden lo que ven ni lo que escuchan. Para resolver estos problemas, este tipo de problemas, los científicos han usado, como ya dijimos, los enfoques de arriba a abajo y de abajo a arriba. El enfoque de arriba a abajo es el enfoque formal de la lógica, de los sistemas expertos, de la inteligencia artificial ortodoxa, en donde la meta de la gente que trabaja ahí, por ejemplo, donde surgió esto es en la escuela formal de MIT, en donde la meta consistía en programar todas y cada una, fíjense, todas, vamos a poner todas y cada una de las reglas. Todas y cada una de las reglas para que el reconocimiento de patrones, y guardarlas en un disco. Eso es lo que yo quiero. ¿Qué pasa? Si yo logro encontrar todas las reglas, lo que voy a hacer es simplemente agarrar mi algoritmo, insertar este disco que trae esta cosa en cualquier computadora y entonces se dice que cualquier robot de pronto será capaz de reconocer cualquier objeto que se encuentre a su alrededor. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Para qué se requiere? ¿Para qué esto se ve? A ver, ¿alguien me quiere decir? ¿Qué limitación tiene esto? Precisamente esta, miren, que yo requiero de todas las reglas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un carro que se conduzca en forma autónoma de mi casa a mi trabajo y viceversa, yo necesito que el auto pueda analizar todas y cada una de las circunstancias posibles en las cuales se va a encontrar. Pregunta, ¿cómo crece el número de situaciones ante las cuales el robot se va a enfrentar a casa, al trabajo y viceversa? ¿Cómo crece? El número de posibilidades. ¿Alguien tiene una idea? ¿Crece exponencialmente? Ajá, el número de posibilidades crece con una exponencial. No sabemos. Crece exponencialmente. No sabemos con cuál. Por ejemplo, vamos a suponer que las variables son binarias. Son de sí o no.
Quiere decir que solamente se permiten dos casos. La exponencial, ¿cuál sería? Si fueran 0 y 1. O sea, en un árbol de decisión. Vete a la izquierda, vete a la derecha. Y luego llegas a otro punto, vete a la izquierda, vete a la derecha. Llegas a otro punto, vete a la izquierda, vete a la derecha. ¿Están de acuerdo ustedes que crece 2 a la n? Sí. Exactamente, esa es la cosa. Y si las variables no son de tipo binario, entonces el problema crece más que exponencialmente. Esa es una de las situaciones que tiene. Bueno, todo esto empezó en los 50s y los 60s en MIT, con este robot. Fíjense, este robot se llamaba, no sé si exista todavía, se llamaba Shake. Un robot de los 60s, aquí tiene sus cámaras, su cámara, acá hay otra cámara. Aquí tiene su equipo de cómputo, era un equipo de cómputo de aquel tiempo. Acá está toda la parte controladora y de las llantas y la rueda loca del robot. Cualquier estudiante de UPITA hace una cosa de estas bien pequeñita. Bueno, pues este era un monstruo, ¿no? Imagínense el computador que hay aquí. Bueno, pues este objeto en el 69, estamos hablando de hace más de 50 años, era capaz de navegar dentro de un entorno poblado por objetos poliédricos, mírenlos. Aquí están cubos, pirámides y qué sé yo. Pero ¿saben cuánto tardaba en hacer el siguiente movimiento? Vamos a suponer que está en esta posición y se tiene que mover a la siguiente posición. ¿Saben cuánto tardaba en hacer estos cálculos? ¿Cuánto creen? ¿Como un minuto? 15 minutos en hacer aproximadamente todos los cálculos en este equipo. Ahora con una Raspberry lo pueden hacer en más o menos en tiempo real. Yo puedo conectar una cámara de 5 megapíxeles a una Raspberry, procesar ahí adentro muchas cosas y hacer que un robotito se mueva fluido. En aquel tiempo el poder de cómputo era muy elemental. A pesar de eso, e irónicamente, en el 68, el hombre fue a la luna usando una computadora como estas. Claro, el lenguaje la programación que se usaba ya en el Apolo era hiper sofisticada, hiper optimizada, ¿sí? Hiper optimizada para poder hacer los cálculos que se requerían. Bueno, pues aquí está Shake. Pronto estos robots, este tipo de robots, aunque la tecnología fue avanzando, ¿sale? Demostraron sus desventajas y fallos porque requerían, fíjense, requerían de mucho tiempo para realizar y además lo hacían con muchos fallos. Por ejemplo, si no lograban detectar bien los objetos, chocaban contra los objetos. Irónicamente, una mosca, aquí está una mosca que tiene más o menos este conjunto de neuronas, dependiendo de la mosca, entre 100,000 y 300,000 neuronas, tiene un poder de cómputo, fíjense, con un poder de cómputo aparentemente menor que el de estos robots, puede navegar sin problemas en espacios 3D y realizar asombrosas maniobras. En realidad esto solo es aparente, porque ¿qué es lo que pasa en el cerebro de esta mosca? Cerebro que está por aquí. El cerebro que está por aquí lo que hace es utilizar estos 250,000 procesadores con un nivel de interconexión de más o menos 1000, ¿vale? 1000, o sea, imagínense, multiplíquenle aquí 1000 y es como si tuvieran ustedes 250,000 computadoras conectadas a un nivel de 1000. Cada una de estas estuviera conectada con 1000 de ellas. Eso es un poder de cómputo tremendo. Por eso es que una mosca puede navegar en 3D sin problema. Usted la tratan de matar y se les escapa, etcétera.
puede molestarlos, puede ir de aquí para allá, en fin. ¿Por qué una mosca como esta lo puede hacer de manera tan asombrosa? Porque la mosca ha tenido tiempo de evolucionar. ¿Están de acuerdo? Las moscas más o menos surgieron en el Carbonífero y de allá para acá todavía siguen. Las moscas surgieron hace aproximadamente unos 250 millones de años. Entonces, 250 millones de años es mucho tiempo para que estos sistemas evolucionen. ¿Vale? Una de dos, o evolucionaron o en su momento fueron creados, dependiendo de lo que cada quien de nosotros creamos. Bueno, hasta aquí le vamos a parar. Ahora, veamos el paradigma, uno de los paradigmas que nosotros vamos a usar a lo largo del curso. Ya hablamos un poquito acerca de esto. Para diseñar un primer sistema. Miren, este viene en el libro. Espérenme. Déjenme ver. Es que déjenme copiar una laminita que me faltó. Aquí está. Ahí está. Este paradigma, el paradigma de González y Woods, viene descrito en este libro. Libro muy famoso que ya va en su cuarta edición, Digital Image Processing, de los profesores del cubano Rafael González y de su colega Richard Woods, de la Universidad de Tennessee. Y ellos dicen que ante una entrada, primero lo que hacemos es adquirir una imagen, enseguida la vamos a preprocesar, vamos a explicar todo esto para obtener una mejor imagen, después la vamos a segmentar, algo así como esto que explicamos aquí, vamos a aislar los objetos de interés, después para cada uno de ellos vamos a extraer un conjunto de rasgos característicos que me permiten describirlos y después vamos a pasar a las etapas de más alto nivel en donde vamos ¿a qué? Vamos a detectar, a identificar o a reconocer un objeto. Ok, entonces, con base en esto, déjenme copiar otro texto aquí que voy a necesitar. Vamos a decir esto, para un problema dado, se requiere de una base de conocimiento. Ahí está mi base de conocimiento. Déjenme nomás volver a copiar este texto aquí. Yo necesito una base de conocimiento que utiliza todos estos módulos para resolver un problema dado. Por ejemplo, vamos a suponer que yo no tengo esa base de conocimiento. Si yo no tengo esa base de conocimiento, mi sistema es un sistema seriado. Vean ustedes, desde la entrada hasta la salida. Vamos a suponer que su problema es reconocer estos números que están aquí. Sin mucho problema, la gente, el segmentador, me va a decir que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 objetos. Después me va a extraer características y con base en ellas me va a decir un clasificador, puede ser una red neuronal, que aquí hay con una cierta probabilidad un 1, un 4, un 1, un 9 y un 9. Y nosotros estamos seguros de que aquí hay eso. Somos capaces de reconocer sin problema esos números, a pesar de que fueron escritos, por ejemplo, vean este 1 y este 1,
fueron escritos de manera muy distinta y estos 9 también. Ajá. Somos muy buenos para eso. Pero supongan este otro caso, vean. ¿Cuál es la diferencia entre este y este caso? ¿Qué observan? Que los últimos dos números están pegados de alguna forma. Exacto. Están pegados, véanlos. Ustedes están aquí, están pegados. La gente hizo esto. La persona hizo esto. Si el segmentador no sabe eso, él va a hacer esto. ¿Vale? Porque lo que está haciendo es separar por espacios. Entonces me dice, aquí hay 4 objetos, te reconozco bien el 9, el 6 y el 2, pero lo otro no sé qué sea. Ah, muy bien. Entonces, la base del conocimiento incluye conocimiento como el que aquí debe de haber 5 objetos. Por lo tanto, yo le digo al segmentador, mira, aquí hay 5 objetos. Entonces, él separa, por ejemplo, siguiendo un cierto espaciado periódico. Pum, 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 pum. Y entonces ya él va a reconocer el 9, el 6, el 2, esto que parece una Q, lo va a reconocer con una cierta probabilidad como un 0, y esto que está aquí lo va a reconocer con una cierta probabilidad como un 3. Acuérdate que muchos de los métodos que nosotros usamos están basados en el teorema de Bayes, en cuestiones probabilísticas. Y ese sería un resultado. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, si ustedes quieren ver los detalles de cómo se da este método, consulten, por ejemplo, este libro, ¿vale? En sus primeros capítulos. Continuamos. Después, ok, tomando ese esquema, este esquema como base, partimos de una escena. En esta escena es una escena del mundo, la que ustedes quieran. ¿Sí? Aquí yo puse un dibujo, pero en realidad es cualquier escena. Aquí puede haber un paisaje, puede haber el rostro de una persona, puede haber la imagen que está viendo la cámara de un automóvil, y luego yo mediante una cámara obtengo una imagen de esa escena que es, por ejemplo, esta. Esta es una imagen, ya no es esta escena. Esta es una imagen analógica. Si mi cámara es analógica, va a ser una versión analógica de lo que está aquí. Si mi cámara es digital, va a ser una versión digital de lo que está aquí. Si mi cámara no tiene, o si sí tiene incorporado el numerizador o el digitalizador, entonces coge esta imagen y la convierte a un formato digital que es este, en donde lo que hace es que lo que va a hacer va a muestrear la señal que está aquí, tanto en el eje X como en el eje Y, con muestras del mismo tamaño, para no complicarnos la vida. Y después, sobre cada una de estas posiciones, va a asignar un valor en una escala o un color que se corresponda con la intensidad luminosa que hay en un punto aquí. Por ejemplo, si aquí hay una intensidad luminosa alta, yo pongo aquí un valor de escala de color o de escala de gris alto. Si el valor aquí es más oscuro, entonces voy a tratar de poner un valor que sea más oscuro. Y vean cómo el contraste entre ¿qué? El contraste entre estos niveles de gris nos da la apariencia de lo que está acá. Entonces yo aquí veo dos procesos que están involucrados, de los cuales vamos a hablar más adelante, que se llaman el proceso de discretización y el proceso de cuantización, que me permiten formar un objeto de interés que se llama imagen digital. Después, yo paso a la etapa de preprocesamiento. Una vez que tengo una imagen digital, yo quiero
por ejemplo, reducir el ruido. Este ruido pudiera ser causado, entre otras cosas, por la óptica y la electrónica propias de la cámara, por las condiciones atmosféricas que se están dando en ese momento. En fin, y a través de ciertas herramientas matemáticas, ¿verdad? Filtros en el dominio frecuencial, filtros en el dominio espacial, yo puedo reducir la influencia del ruido que se encuentra aquí para obtener una imagen mejorada, vean ustedes, de F voy a G a través de esta transformación. Puedo también tener esto, suponiendo que esta es la imagen que debiera obtener, pero esta es la imagen que obtengo, esta o esta, ¿vale? Esta la obtengo porque a lo mejor la lente no está bien enfocada, la cámara no está bien enfocada. Entonces obtengo esto. Si yo conozco aproximadamente el modelo de degradación aquí, yo puedo regenerar o restaurar esta imagen de forma que su apariencia se parezca más a esta. Entonces vean cómo la apariencia de esta se parece más a esta y la apariencia de esta se parece más a esta, aunque no está en niveles, no está en color. ¿Qué más puedo hacer ahí? Puedo mejorar el contraste. A lo mejor el contraste de mi imagen era muy bajo. Se manifiesta esto en el histograma de la imagen. Y entonces al manipular el histograma, por ejemplo, usando técnicas de ecualización por histograma, por especificación del histograma, yo puedo ir de aquí, aquí y aquí. Y vean ustedes que el efecto de manipular el histograma, o sea, la probabilidad de aparición de los colores en esta imagen, obtengo una imagen con el mismo contenido, pero con un mejor contraste. Una vez que tenemos esto, me regreso a mi gráfica, pasamos a la segmentación. Y lo voy a describir con un ejemplo muy sencillo. Yo tengo una imagen de entrada como esta, y como ustedes ven, primero la etiqueto con dos etiquetas, blanco y negro, o negro y blanco, ¿vale? Yo puse con una etiqueta lo que para mí puede ser el objeto de interés, como es esto, esto, esto y esto, y en el otro, con la otra etiqueta, lo que para mí no es de interés, por ejemplo, el fondo. Aquí la convención fue que yo pongo con una etiqueta el fondo y con la otra etiqueta el objeto. Y después, ¿qué es lo que hago? Agarro esta imagen y uso un algoritmo de etiquetado de componentes conectadas. Vean aquí. Todos los elementos que están aquí, como vamos a ver más adelante, forman un componente conectado de elementos que se llaman píxeles. Todos. Por eso es que a esta le asigno un color, a esta le asigno un color, a esta le asigno un color y a esta le asigno un color. Más la del fondo. Entonces ya acabé. Aquí ya está mi imagen segmentada, lista para que yo ahora extraiga características. En el diagrama que tenemos aquí, ahora voy a cada una de estos componentes, extraerle características como son su tamaño, su perímetro. Pueden ser características que entiende el ser humano, como son el área y el perímetro, o pueden ser características que para el ser humano no tengan un significado como tal, como son el factor de compacidad, o sea, qué tan compacto es el objeto, el número de Euler, los momentos geométricos, etcétera. Entonces, por ejemplo, si consideramos este objeto en forma de T, yo puedo medir su área en términos del número de píxeles que la componen. Sería agarrar cada uno de estos y ver cuántos píxeles tiene, y entonces simplemente al contarlos, yo puedo decir tiene 39 píxeles,
Después en su perímetro, esto es en la frontera, aquí, en la frontera, tiene 28. Después yo puedo determinar otras cosas como son el factor de compacidad, el número de Euler y demás. Puedo agarrar enseguida estos números y acomodarlos en un vector. Esto vendría siendo esta etapa que está aquí. Yo formo una descripción que tiene la forma de un vector o tupla de numeritos que para mí como ser humano no tienen un significado, posiblemente, pero para la máquina sí. Para la máquina esto es muy importante porque ella los puede manipular y entonces, vean, estos números que están aquí, están aquí. Entonces yo lo que voy a hacer primero en una etapa de entrenamiento, agarro este objeto, extraigo una descripción de él y la guardo en una base de conocimiento, en un banco de descripciones. Después me voy al segundo objeto, saco una descripción de él y almaceno ese vector en el banco de descripciones. Después me voy al tercer objeto y hago lo mismo. Y así hasta que termino. Dado un universo de objetos que puede tener P objetos, yo puedo repetir este proceso para cada objeto y tener aquí las descripciones. Más adelante, cuando veamos rasgos, vamos a ver que estas descripciones deben de satisfacer ciertas propiedades. ¿Vale? Una vez que yo entreno mi máquina de detección, mi máquina de clasificación o lo que sea, la voy a usar. Aquí está mi máquina. Tengo mi banco de descripciones aquí. Yo tengo una imagen de un objeto, que por supuesto no va a aparecer siempre en la misma posición. Por ejemplo, vamos a suponer que apareció rotado y más grandote. Yo extraigo una descripción, después voy y uso mi máquina de comparación, busco entre las descripciones cuál es la que más se parece a esta y veo que la que más se parece es la de este objeto. Y agarro la etiqueta correspondiente y digo, se trata de la llave, o del martillo, o del trinche, el tenedor, lo que sea. Aquí donde estoy, en clasificación, ya estaría yo en las etapas de más alto nivel. Entonces vean cómo hay un proceso secuencial que se da. Y este paradigma tan sencillo se sigue usando en la actualidad para diseñar muchos sistemas de detección, de reconocimiento de objetos. Ahora, dentro de todo esto, el más difícil es este. Es el de la segmentación. El de la segmentación se puede resolver bien en circunstancias restringidas. Cuando las imágenes son como esta, vean ustedes, por ejemplo, como esta, se puede resolver bastante bien. Pero en circunstancias generales como es esto, ya es muy difícil. Y eso lo vamos a explicar cuando veamos la tarea de segmentación. Vamos a ver que la tarea de segmentación es un problema NP duro. Es un problema para el cual no existe un algoritmo que en tiempo polinomial logre el objetivo. Entonces, aunque se han propuesto muchas técnicas, por ejemplo, técnicas basadas en grafos, que me dan resultados como estos, técnicas basadas en color, que me dan resultados como estos, técnicas basadas en la aplicación de morfología matemática, que me dan resultados como estos, etcétera, 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 el problema sigue abierto. Entonces, para el caso general, en lugar de hacer esto, vean lo que tiende a hacer la gente. PUC, ¿sale? No hace segmentación, ¿sale? Y más bien lo que hace es extraer rasgos. Por ejemplo, un enfoque moderno que hace esto son las llamadas CNN, que yo creo que han oído hablar todos de las famosas redes neuronales convolucionales, ¿verdad? Entonces, en una red neuronal convolucional, yo lo que hago es agregar
una etapa de generación de rasgos a través de un conjunto de convolucionadores. Aquí yo voy a extraer rasgos a través de máquinas, de ciertas máquinas lineales, que son los convolucionadores, y después voy a usar estos convolucionadores ¿para qué? Para generar hipótesis, las cuales después, si quiero, las puedo validar, ¿vale? Entonces, en lugar de segmentar los objetos, extraer rasgos para ellos, describirlos y después detectarlos o reconocerlos, me brinco esta etapa, me voy directamente a la extracción de rasgos, los cuales utilizo para decir, yo estoy viendo algo cuadrado, ¿sí? O estoy viendo algo amarillo, no sé, y entonces hago hipótesis por aquí. En esta parte de la imagen estoy viendo esto, en esta parte de la imagen estoy viendo esto. Y después verifico si efectivamente está eso ahí. Y el resultado debería de ser muy similar, ¿vale? Entonces, ¿cómo justifico un enfoque como estos? Miren, lo van a ver. Antes de que existieran las redes neuronales convolucionales, ya mucha gente pensaba esto. Miren, por ejemplo, si ustedes, yo les muestro esta foto aquí, yo les voy a hacer una pregunta y les voy a decir, a ver, dígame usted, es un problema de detección. ¿Hay un animal ahí, sí o no? Sí. La respuesta es clara, ¿verdad? La respuesta es sí, sí lo hay. El problema es que este animal puede aparecer en miles de posiciones. Aquí solamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde que aparece enfrente, caminando para acá, caminando para el otro lado, caminando hacia enfrente, sentado, rascándose como el oso balú, etcétera. Hay un incontable número de posiciones. Entonces, segmentar el oso aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí puede ser una tarea muy compleja, ¿vale? Puede ser muy compleja. Entonces, por eso es que yo puedo extraer rasgos que me indiquen más o menos dónde está el oso y decir, bueno, el oso anda por aquí, el oso anda por acá, el oso anda por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y con base en esos, decir, si yo veo tales rasgos, hipotetizo que es un oso o una pantera, o no sé, un oso negro, una pantera y no sé qué otro animal negro haya, ¿vale? Y después verifico si efectivamente es un oso o una pantera en esta segunda etapa. ¿Preguntas hasta ahí? No, doctor. Entonces, el enfoque moderno, el enfoque clásico, vamos a decir, el enfoque clásico para reconocer objetos es este. Este debemos de conocerlo. Y el enfoque moderno es este, ¿vale? Los dos debemos de conocerlos, porque hay problemas que se resuelven de manera directa con este y hay problemas que se requiere este método. Por eso, en el caso general, la segmentación no se puede hacer sin un conocimiento de lo que se quiere segmentar. Usualmente yo sé lo que quiero segmentar. Déjenme decirles, hay más de 1000 métodos de segmentación, o sea, más de 1000 artículos científicos reportados en la literatura y ninguno, fíjense, ninguno resuelve el problema general. ¿Vale? O sea, todos los métodos se equivocan en algo. Por eso es que la gente tiende a irse a este esquema. Y es lo que vamos a estudiar al final del curso, ¿ah? El paradigma normal. En el caso general, debemos de suponer que la segmentación es más o menos lo mismo que el reconocimiento. ¿Dónde nos encontramos? Fíjense, ¿dónde estamos? Bueno, se han escrito
Ya se han escrito, déjenme decirles, se han escrito más de 1,500. Más de 1,500 y más de 1,000,000. Esto lo escribí hace mucho. Más de 1,000,000 de trabajos científicos sobre los temas que acabo de escribir, incluyendo pues mis libros y todo eso. Y muchos de los problemas básicos todavía no han sido resueltos. Es una realidad, ¿eh? ¿Por qué? Porque el problema de la visión por computadora, que es uno de los problemas de la inteligencia artificial, sigue siendo todavía un problema que aunque se va resolviendo, sigue teniendo todavía sus recovecos, por decirlo así. Entonces, miren, algunos problemas son, por ejemplo, problemas como lograr segmentaciones precisas, como estas. Las mejores segmentaciones que se obtienen, algunas de las segmentaciones que se obtienen son así, miren. Ustedes van a agarrar un cuadro que le llaman un bounding box, le llaman bounding box, y ese bounding box, lo que van a hacer, lo voy a pintar de amarillo, y le voy a quitar el fondo, ¿sí? Y lo que hacen usualmente es esto, así llegan a cosas como esta, ahí y allí, ¿vale? Muchos métodos hacen eso, encierran en un bounding box como ese. Al tigre, ¿dónde lo encerrarían? Si acaso llegan a una cosa como esta. Dicen, ahí está el tigre. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, ¿no? La otra puede ser que sean muy precisos y que te digan, mira, pues anda más o menos allí. Allí, muy preciso, allí, allí y aquí. Ahí está. Pueden llegar a cosas como esa. Pero que te lleguen a cosas así tan precisas como esta que le estoy poniendo, no es tan fácil. Después viene la parte de la extracción automática de rasgos que tengan un significado. Ese es otro problema. Que tengan un significado. Para el ser humano. El otro, el reconocimiento automático de los objetos con 100% de desempeño. Ese es otro problema. Vamos a suponer que tenemos esa línea de conocimiento. Y esa línea de conocimiento me dice que si yo estoy aquí, quiere decir que no sé nada de visión por computadora, de reconocimiento de patrones. Y si estoy aquí, quiere decir que ya sé todo. Y por lo tanto, si ya sé todo, quiere decir que puedo resolver todos los problemas. Pero no puedo decir que no sé nada, pero tampoco puedo decir que sé todo. Entonces yo me voy a poner a la mitad aquí y les voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que ya conozco la mitad de todo? ¿O me muevo a la izquierda o a la derecha? Si me muevo a la derecha, quiere decir que conozco el 75%. Si me muevo a la izquierda, quiere decir que conozco más o menos el 25% de todo lo que falta. ¿Qué piensan? ¿Hacia dónde me voy? ¿O me quedo allí? Solo hay 3 posiciones. Me quedo ahí, me muevo a la izquierda o me muevo a la derecha. ¿Qué les dice su intuición? Yo creo que a la izquierda, ¿no? Porque hay varias cosas que aún no se descubren y como aún no se descubren, pues no las puede saber uno. Ok, el compañero piensa que a la izquierda. Vamos a considerar que es cierto.
lo que dice el compañero. Entonces me voy a mover a la mitad de la mitad. Ahí está, más o menos. ¿Qué opinan? ¿Me quedo ahí o me muevo a la derecha o a la izquierda? Fíjense, quiere decir que ahí ya sé el 25%, ¿eh? De todo. Quiere decir que ya nomás me falta el 75%. O admito que todavía me falta más. ¿Cómo la ven? ¿Qué hago? Hola. Yo digo moverse, bueno, a la ¿Hacia izquierda. dónde? ¿A la izquierda? O sea, ahí más o menos. O un poquito más a la derecha o no sé. ¿Qué te dice tu intuición? No podemos ponerla en cero porque sí sabemos algo, ¿eh? Entonces, o me mantengo ahí más o menos, por ahí, o me muevo todavía más a la izquierda o más a la derecha. Bueno, pues por ahí están diciendo, más o menos, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice. Bueno, miren, ¿dónde está la flecha? ¿Saben qué hace? Antes más o menos la flecha estaba por aquí, efectivamente. ¿Saben por qué la flecha está un poquito por aquí? Porque ya se descubrió el Deep Learning. El Deep Learning es un avance notable en todo esto. El Deep Learning, el aprendizaje profundo, da pie a las CNNs, ¿vale? Entonces aquí le vamos a poner, por ejemplo, el aprendizaje profundo, provocó un gran avance a la visión por computadora. Ustedes lo van a ver, ¿eh? Vean, muchísima gente está trabajando en aprendizaje, Yo en particular no comulgo con eso, ¿no? Yo digo, yo la uso como herramienta, pero pues también hay que ver que como todas las técnicas tienen sus limitaciones, pero sí provocó un gran avance. Sí logró que esto avanzara, pero vean todo lo que hace falta. Por ejemplo, los ataques adversos, ¿sí? Ese sería uno. Los ataques adversos, ustedes pueden engañar fácilmente a un sistema como estos. Para poder entrenar una red neuronal convolucional necesitan muchísimas muestras, ¿vale? Esa es otra cosa. Necesitan de técnicas como la de data augmentation, aumento de datos, para que funcione bien. Entonces, sí ha logrado avance, pero todavía nos falta mucho por avanzar. Bueno, pues, más o menos en todo esto de dónde nos encontramos por aquí. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay mucho chamba. Que los que trabajamos en esto, miren, tenemos mucho trabajo, muchas áreas de oportunidad. ¿A qué atribuimos a esto? ¿A qué atribuimos esto? Precisamente a que nos falta mucho por conocer. En un principio, los investigadores intentaron resolver el problema del reconocimiento de patrones de arriba a abajo, como ya lo dijimos, ¿vale? Tratando de conocer todas las reglas. Rápidamente vieron las limitaciones de la manera de hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque el crecimiento en el número de las reglas era exponencial. Por lo otro lado,
Por eso es que otro grupo de investigadores optaron por el enfoque de abajo hacia arriba. Ese enfoque de abajo hacia arriba se basa en este principio, fíjense. Imitan la manera en que los bebés aprenden. Y si ustedes se fijan, cualquier bebé en la naturaleza, por ejemplo, un insecto, un ratón, un gatito, un perro, lo que sea, cuentan con una máquina compuesta de un buen número de neuronas que aprenden poco a poquito de su medio ambiente. ¿Vale? Entonces, el enfoque de arriba abajo es el enfoque basado en reglas y el enfoque de abajo arriba es el enfoque basado en neuronas. Y uno de los principales promotores más reconocidos para impulsar este enfoque es este señor, Rodney Brooks. Él trabaja en MIT. Por ejemplo, este señor es el que hace estas cosas que se llaman los insectoides. ¿Quién conoce el robot Roomba? ¿El de limpieza? Exacto. Ese señor lo hizo, su grupo de trabajo lo hizo y de ahí generó una startup. Y fíjense, esta startup, ¿saben cuántos Roombas ha vendido en el mundo? Ya lleva vendidos más de 20 millones de Roombas. Y usa cosas muy sencillas. Fíjense, en lugar de usar programas de cómputo muy elaborados, sus propuestas, como estos insectoides, se valen de prueba y error para coordinar sus movimientos y lograr aprender. Entonces él empezó con los con los insectoides. Después de aquí le surgió la idea de generar una empresa de base tecnológica que dio pie a los Roombas. Y después empezó a trabajar con robots de este tipo, humanoides, con solo sus ojos y una máquina de procesamiento no muy compleja y un brazo, como ven ustedes aquí. Él le está enseñando objetos y le dice, mira, esto es, por ejemplo, una pelota, ¿vale? Aquí tiene su otro brazo. Y le dice, mira, aquí está esta pelota. Ajá, la manera de tomarla es así. Entonces le enseña pelota y le enseña cómo tomarla. Y entonces una vez que le enseña y hablándole, le dice, tómala tú. Y entonces el robot al principio comete errores, pero va aprendiendo a tomarla cada vez mejor. Bueno, pues sus trabajos son tan buenos que muchos de ellos, por ejemplo, ¿dónde están? ¿Quién los usa? ¿Saben ustedes quién los usa? Pues los usan nada más y nada menos que estos. Ahí están. Sus diseños están, se los compró la NASA para meterlos en los rovers. ¿Vale? Se los dejo ahí como... Los rovers son máquinas. ¿Saben ustedes el procesador que usa un rover? Por ejemplo, el Perseverancia. Sí, es un Motorola de las primeras Apple Mac, bueno, las Mac, Exactamente. ¿Y hace ustedes 20 dicen por años, qué? unos Motorola. Sí, es por la radiación cósmica en esos procesadores por los nanómetros en los que está basado su fabricación, es más difícil que la radiación cósmica cambie de ceros a unos, porque si eso pasa, hay problemas en los cálculos. Así Entonces, es. son más que nada por el aterrizaje en Marte, para que los cálculos fuesen perfectos. Así es. Entonces, imagínense, el reto. A ver, ¿qué es más fácil, programar en ese procesador o en uno de última generación?
Obviamente es mucho más fácil, mucho más poderoso, pero el reto era eso. Tienes que usar este procesador. Entonces tienes que usar programación mucho más sencilla. ¿Vale? Entonces es un reto tecnológico muy interesante y por eso es que los diseños que vienen desde aquí andan en estas cosas. Ustedes hagan la investigación. Bueno, es este robotito que está aquí, se suponía que en un momento dado debería de tener la inteligencia de un niño de 6 años. No se le programó ninguna inteligencia, usaba solamente sus ojos para enfocar y la voz. ¿Alguien apostó? Que en un momento dado Koch podía igualar o superar a un niño de 6 años, pero obviamente que la realidad fue otra. El niño, por mucho, siempre superó a Koch. Y entonces uno pudiera preguntarse por qué. Bueno, porque los robots más actuales que usan redes neuronales se pueden mover dentro de un recinto, pero no pueden cazar, por ejemplo, como lo hace un gato, o huir como lo hace una rata. No pueden. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dentro de aquí, del cráneo de un gato o de una rata, hay un cerebro que tiene varios millones, ¿verdad? Ya no son cientos de miles, sino varios millones de neuronas que están muy coordinadas y que le permiten al gato cazar o a la rata huir. Entonces, los robots más modernos, fíjense, los robots más modernos contienen unas cuantas decenas o centenas de neuronas. Pero vean la ironía. No sé si ya hablamos de esto. C. elegans, que es un gusano muy sencillo, aquí está, que mide de aquí a aquí 1 milímetro, tiene 300 neuronas solamente y tiene 7,000 conexiones sinápticas. Y puede realizar tareas tan asombrosas como son el moverse, como son el cavar túneles, como son el localizar alimento, como son el huir, como son el defecar, el deglutir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el sistema nervioso del C. elegans, de este gusanito, es tan complejo que nadie todavía ha podido construir un modelo computacional para su simulación. Completo, ¿eh? Fíjense, involucra 300 neuronas. Entonces, todavía estamos muy lejos de que con el enfoque de abajo arriba logremos algo tan impresionante como esto, que está aquí. Aunque insectoides, rumbas y estas cosas, ¿verdad? Y esto hagan cosas maravillosas, ¿no? O sea, ustedes vean lo que está haciendo, por ejemplo, ahorita el Perseverancia, y ustedes van a decir, oh, wow, la verdad. Entonces, en 1988, cuando empezó todo esto, alguien dijo que 20 años después debería de haber robots con unos 100 millones de neuronas. Pero para 2008, miren, la realidad fue esta. Si acaso tenían 100 neuronas, ya que tecnológicamente no era fácil agarrar, por ejemplo, si agarrabas el cerebro del C. elegans, necesitarías conectar 7,000 entre esto, te da 70 entre 3, te da 3 por 2, 6, 3 por... Necesitarías tener cada una de estas neuronas conectada con 25 neuronas de las otras. Eso tecnológicamente es muy difícil de alcanzar, muy difícil. Irónicamente, las máquinas pueden, sin mucho problema, multiplicar grandes números, eso es cierto, jugar muy bien al ajedrez, pero son muy ineficientes cuando tratan de moverse de un recinto a otro, reconocer caras, hablar con alguien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la razón? Esta, ¿vale? Las computadoras todavía siguen siendo máquinas sumadoras. Muy rápidas, sí, que siguen un listado de instrucciones, pero hay que cambiar de paradigma. Eso es lo que vamos a cambiar. Hay que cambiar muchas cosas. Nuestro cerebro, sin embargo, está diseñado para resolver los problemas relacionados con nuestra existencia,
requieren de una arquitectura muy compleja con un sentido común y hacer reconocimiento de patrones. O sea, nuestro cerebro, fíjense, es una arquitectura muy compleja que además tiene intuición, tiene sentido común, hace reconocimiento de patrones. Y la supervivencia en un bosque, ustedes saben, no depende de saber integrar, ni diferenciar, ni jugar bien el ajedrez, sino depende de esto, ¿no? Depende de saber evadir depredadores, de encontrar una pareja, o de ajustarse a las condiciones cambiantes. Para algunos esto, por ejemplo, de aquí puede ser más fácil, pero para otros puede ser complejo. Entonces, imagínense, las necesidades de una máquina, pues, son muy diferentes a las de un ser humano. Entonces, por eso es que el cerebro necesita hacer otras cosas que todavía no tenemos idea de cómo se realizan. En resumen, ninguno de los dos enfoques, ninguno, ha producido los robots que quisiéramos. Por ejemplo, los robots que se ven en Ex Machina o que se ven en ¿dónde? En Mejores que Nosotros. No sé si ustedes han visto las series de Netflix. Ese tipo de robots, todavía no estamos cerca de ellos. Sin embargo, muchos piensan, como este señor que está aquí, que la unión de los dos enfoques, que se llama Hans Mobarek, de Caltech, muchos piensan que los dos enfoques es más fácil que den lugar a verdaderos robots. Después de todo, dice él, un niño después de todo aprende primero de su medio ambiente, o sea, aprende de abajo arriba. Pero también después, en cierta edad, depende de su mamá, de papá, de sus maestros, de los libros, para aprender de arriba abajo. Entonces, a principios de los 90s, este señor dijo que en unos 40 años, él hacía una predicción de que la combinación, de que si alguien lograba combinar de manera sabia los dos enfoques, pudiera obtener en unos 40 años, o sea, para el año 2030, por ahí, entre el año 2030 y 2040, los primeros robots que se aproximen a los Ex Machina o ese tipo de cosas. Si uno quiere conocer del tema, uno tiene que ir a los foros reconocidos. Y los foros reconocidos son revistas. Voy a señalar aquí las mejores. Las mejores en el mundo. Esta. 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 Son las mejores en el mundo. Otras asociadas. Esta. Esta. Y esta de acá. Esta ya la repetí. Listo. Entonces, consulten estas revistas, todas, pero si quieren las mejores en mi opinión son estas tres y estas tres que son afines. Y después en congresos, hay muy buenos congresos, los mejores a nivel mundial. Si logran publicar un trabajo en ese, ya van a ser famosos. O o este. De todos estos, yo creo que estos son los más famosos que hay a nivel mundial. Conclusiones. ¿Qué podemos concluir de esto?
Para que una máquina sea capaz de interactuar de manera autónoma y eficiente respecto a su medio ambiente, es necesario que cuente con las capacidades que le permitan hacer esto. Y una de estas es que pueda reconocer cosas, que pueda ver, ¿verdad? Este es un problema de los más difíciles, sigue abierto en el caso general. Se ha hecho mucho trabajo, pero todavía podemos decir que estamos en los inicios. Probablemente en el futuro, la combinación de los enfoques de arriba abajo y de abajo arriba ayuden a construir máquinas realmente inteligentes. Y de cualquier manera, todavía hay mucho trabajo por hacer. Preguntas. El problema, la limitación que tiene es que necesita que todas las imágenes, cualquier red neuronal necesita que todas las imágenes sean del mismo tamaño. Toda. O sea, no puedes tener imagencitas, imagenzotas y todo eso, por las restricciones que tiene. Entonces, a veces el campo de las transformaciones nos permite precisamente hacer esos arreglos que me van a facilitar que un problema sea resuelto en otro espacio, como hace la transformada de Fourier, que todos la conocemos, ¿verdad? Tú llevas un problema al espacio de Fourier y la operación de convolución la transformas en una multiplicación, la resuelves ahí y te regresas. La operación logaritmo es otra, ¿verdad? La operación la transformada de Laplace me permite transformar las ecuaciones diferenciales a otras y resolverlas como ecuaciones lineales y así sucesivamente. Entonces lo que hicieron ahí, que es interesante, es eso, ¿no? Sí, así es. Ajá. ¿Alguien más?